Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada del producto con factor exponencial Euler y trigonométrico. Bueno, ya nosotros le hemos dado inicio al presente tema en videos anteriores y vimos de que estamos frente al producto de una expresión exponencial con base Euler multiplicada por una función trigonométrica de argumento Euler también. Estamos llevando una serie de ejercicios que tienen el mismo patrón con el fin de ver los diferentes cambios cuando la función varía de seno a coseno y de coseno a tangente. La estructura del ejercicio en general es la misma, lo que está variando es la función trigonométrica en este caso. Veamos que nos toca enunciar lo que vamos a desarrollar, que es la derivada. Siempre procedemos de esta forma, decimos derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de, vamos a cambiar de marcador, está molestando ese, de, aquí tenemos Euler a la 8x2 que multiplica al seno de Euler a la 3x. Bueno, esto es lo que vamos a desarrollar, la derivada de esa función. Antes de comenzar, siempre nosotros observamos que como es un producto, nos toca traer a colación la fórmula del producto, que es la siguiente. En general, si nosotros tenemos derivada con respecto a x de u por v, esto es igual a ese primer término que es u por la derivada con respecto a x de ese segundo término que es v, más el segundo término que es v multiplicado por la derivada con respecto a x de ese primer término que es u. En general, esa es la fórmula, la cual vamos a aplicar al presente ejercicio, detalladamente paso a paso. Tendríamos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, hagámoslo paso a paso, Euler a la 8x2, que es el primer término, multiplicado por la derivada con respecto a x de ese segundo término que es seno de Euler a la 3x, más ese segundo término que es seno de Euler a la 3x multiplicado por la derivada con respecto a x del primer término que es Euler a la 8x2, a la 8x2. Bueno, estamos aplicando la fórmula al detalle, primer término por la derivada del segundo término más ese segundo término por la derivada del primero. Aquí nos encontramos ahora con que tenemos que hallar la derivada del seno y acá la derivada de esta función exponencial con base Euler. Entonces recordemos la derivada del seno. Recordemos de que la fórmula para hallar el seno es la siguiente: derivada con respecto a x del seno, digamos del ángulo θ, va a ser igual al coseno de θ por la derivada con respecto a x de θ. En general, esa sería la fórmula. Y la fórmula de la derivada de la exponencial con
base Euler sería derivada con respecto a x de Euler a la v es igual a Euler a la v por la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la fórmula que vamos a aplicar en los presentes casos. Detalladamente, paso a paso, hacemos el ejercicio. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler elevado a la 8x2 por, recordamos, derivada del seno. Sabemos ya, vamos a encerrarlo aquí en corchete, es igual al coseno de ese argumento que es Euler a la 3x. Aquí sería por la derivada con respecto a x de Euler a la 3x. Bueno, aquí tendríamos más seno de Euler a la 3x por derivada de Euler. Sabemos que es el mismo Euler a la 8x2 por la derivada con respecto a x de 8x a la 2. Bueno, detalladamente, paso a paso, siempre hacemos los ejercicios. Acá nos encontramos nuevamente con la derivada de Euler, ya la sabemos, y aquí la derivada de una constante por una función. Recordemos esta fórmula. Tenemos que derivada con respecto a x de c por x es igual a c por la derivada con respecto a x de x. En general, esta es la fórmula que vamos a aplicar acá. Procedamos entonces detalladamente, paso a paso. Tendríamos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler a la 8x a la 2 por esta primera parte, dejémosla tal cual en este momento, coseno de Euler a la 3x por aquí la derivada de este Euler, ya sabemos que es Euler a la 3x por la derivada con respecto a x de 3x. Aquí sería más, aquí podemos aplicar inicialmente propiedad conmutativa para ir avanzando. Euler a la 8x2 la tenemos aquí, la pasamos por acá y acá. Y procedemos entonces, aquí sería por, digamos, seno de Euler a la 3x por constante por la función, sería entonces 8, haciéndolo al detalle, por la derivada con respecto a x de x al cuadrado, haciéndolo detalladamente paso a paso. ¿Qué tenemos acá? La derivada de una potencia. Derivada de una constante por una función, ya la tenemos, y acá la derivada de una potencia. Recordemos esta fórmula. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n, esto es igual a n que multiplica a la n menos 1. Esa es la fórmula que vamos a aplicar en este paso. Y acá la constante por la función que ya la tenemos acá, la hemos aplicado en el presente caso. Continuemos entonces al detalle el ejercicio y quedaría de la siguiente forma. Detalladamente, paso a paso, derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí podemos ir aplicando de una vez una propiedad conmutativa y quedaría Euler a la 8x
al cuadrado que multiplica a Euler a la 3x. Propiedad conmutativa, rodamos este para acá, por, esto lo dejamos inicialmente igual, coseno de Euler a la 3x. Aquí sería por 3 que multiplica derivada con respecto a x de x. Lo estamos haciendo muy detalladamente, hay pasos que uno lo puede brincar, pero no nos interesa en el momento eso. Euler a la 8x al cuadrado por seno de Euler a la 3x por 8 que multiplica derivada de la potencia 2x a la 2 menos 1. Vea que lo hacemos muy minucioso el ejercicio detalladamente aplicando las fórmulas. Que nos encontramos aquí ahora, derivada de x con respecto a x. Recordemos que en la parte inicial del estudio de las derivadas algebraicas teníamos que derivada con respecto a x de x es igual a 1. Todas estas fórmulas siempre son pertinentes tenerlas presentes. Y acá vamos desarrollando operaciones indicadas. Entonces, y acá tenemos ahora, bueno, vamos a dejarlo así porque al futuro es mejor dejarlo así. Aquí podríamos tener algo, a ver, tenemos el producto de potencia de igual base. Nosotros podemos aplicar esa propiedad y dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Pero resulta que yo veo acá que también hay un Euler elevado a la 8x2 que es el mismo que tengo acá. Y eso me está sugiriendo que mejor no lo sume porque en el ejercicio anterior nos pasó algo parecido y nos damos cuenta que es mejor dejarlo así para luego factorizar. Factorizamos con respecto a Euler a la 8x2 y es mucho más breve. Entonces inicialmente dejémoslo así y avancemos con lo que viene. Entonces no sumemos esa potencia de igual base. Dejemos lo siguiente, derivada de y con respecto a x va a ser igual. Esto dejémoslo tal cual para que nos sirva al final para factorizar. Y es mucho más fácil factorizando a la 8x2, acá sería por Euler a la 3x. Aquí podemos aplicar propiedad conmutativa enseguida y decimos por 3 que multiplica derivada de x con respecto a x, sabemos que es 1. Todo esto multiplica el coseno de Euler a la 3x. Aquí podemos desarrollar lo que está indicado y propiedad conmutativa sería 8 por 2, que sería más 16 x2 menos 1, simplemente x1 o x, que multiplica a Euler a la 8x al cuadrado por seno de Euler a la 3x. Bueno, desarrollemos el ejercicio como siempre, detalladamente, paso a paso. 8 por 2, 16. x2 menos 1 da x1. Euler a la 8x2 por seno de Euler a la 3x. Ahí está. Bueno, allá podemos desarrollar algunas operaciones indicadas, una sola operación indicada nada más. Una sola operación indicada y avanzamos. Lo demás queda tal cual. Hagámoslo. Un paso muy mínimo, pero hagámoslo. Derivada de y con respecto a x igual 3 por 1, 3. Aquí sería 3 que multiplica a Euler a la 8x al cuadrado por Euler a la 3x. 3 por 1, 3. Aquí sería por. Hagamos estos pasos así minuciosos. Coseno de Euler a la 3x. Y esto
dejémoslo igual, más 16x por Euler a la 8x cuadrado por, aquí sería esto igualito, seno de Euler a la 3x. Bueno, parece que ahora sí viene el último paso. Observamos que aquí tenemos Euler a la 8x cuadrado y acá tenemos lo mismo, Euler a la 8x cuadrado. Eso me sugiere que podemos factorizar con respecto a Euler, y lo hacemos y queda de la siguiente forma. Este cuadrado quedó como muy grande, vamos a hacerlo más pequeño. Bueno, vamos a factorizar con respecto a Euler, derivada de y con respecto a x va a ser igual. Nosotros decimos que Euler a la 8x a la 2 va a ser factor de 3 por Euler a la 3x por, aquí podemos sacar esto y lo ponemos así, coseno de Euler a la 3x más 16x por Euler 8x2, lo tenemos acá como factor, por seno de Euler a la 3x. Y de esta manera, ahora sí cerramos aquí el corchete, nos damos cuenta que hemos logrado factorizar con respecto a Euler. Por eso en algún momento le dije de que iba a abordar de no hacer el producto de potencia de igual base, porque al final después me iba a tocar factorizar con respecto a eso. De esta manera hemos llegado al final de dicho ejercicio. Derivada de y con respecto a x igual a Euler elevado a la 8x2 por 3 que multiplica a Euler a la 3x por coseno de Euler a la 3x más 16x por seno de Euler a la 3x. Muy, pero muy bonito el ejercicio. Vamos a resaltarlo como es nuestra costumbre en una cuadrícula aquí. Resaltémoslo en una cuadrícula como es nuestra costumbre, muy suavemente, para que sea más fácil visualizar la respuesta. ¿Vea? Detalladamente, paso a paso, por muy elementales o sencillos que parezcan, siempre los hago porque es un canal de aprendizaje. No es un canal para expertos, sino un canal para aprendices. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chartuning, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en las actualizaciones que subo permanentemente. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuning Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.